Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias Martes de Justicia. Extiendo un cordial saludo de parte de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Lorenza Sarria García, quien agradece la participación de cada uno y cada una de ustedes. Hoy nos convoca un tema muy interesante, titulado Colusión y peculado, el abuso del poder público en perjuicio del Estado. El propósito de esta actividad es analizar el fenómeno de la colusión y el peculado como manifestaciones graves de corrupción en la administración pública, a través de las cuales se abusa del poder otorgado por el Estado para beneficio personal o de terceros. Se examinarán los elementos jurídicos, las modalidades más frecuentes, las implicancias penales y los impactos económicos y sociales de estos delitos. De manera especial, expresamos nuestro agradecimiento al doctor Víctor López García, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación para participar como expositor esta tarde. El doctor López es abogado por la Universidad de Lima, magíster por la Universidad de Sevilla y candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión pública por la Universidad Nacional de Ingeniería, catedrático de Derecho Penal Económico en la Universidad de Lima y de Derecho Penal Constitucional en la maestría en Derecho Penal de la Universidad Continental. Cuenta con amplia experiencia en la defensa de personas naturales y jurídicas en el fuero penal ordinario y militar, así como en labores de asesoría en el Congreso de la República en temas de su especialidad. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Queremos recordarles a nuestros participantes que para acceder a la certificación, la permanencia debe ser de por lo menos el 90% de lo que dure la presente actividad. Asimismo, informarles que hemos recibido el visto bueno por parte de nuestro expositor para poder compartir su importante material al culminar la sesión de hoy. Es momento entonces de iniciar con esta conferencia, la cual tendrá una duración de aproximadamente 70 minutos, tras lo cual habrá un espacio para poder socializar sus consultas y o comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro expositor invitado por compartir el día de hoy sus conocimientos, así como a cada uno de ustedes por su valiosa participación. Lo dejamos entonces, estimado doctor López, con el uso de la palabra. Muy buenas tardes y bienvenidos a los martes de justicia. Muchas gracias, doctor Torres, por la presentación y esta tan amable introducción que has hecho. Quiero saludar también a la audiencia. Como tú bien dices, el día de hoy tenemos un tema muy importante respecto a la verificación de delitos de corrupción de funcionarios en el Estado y cómo estos pueden afectar a la institucionalidad, cómo estos pueden afectar al propio patrimonio público. No quiero agradecer también a Juan Diego Guamán, mi asistente académico, que también está presente y que también colabora con la redacción del material que, como tú bien dices, va a ser expuesto a todos los asistentes. Muy bien, entonces, sin más, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla que contiene el material para que puedan todos visualizarlo. Muy bien, el tema de hoy es tocar los delitos de colusión y peculado desde una perspectiva de analizar el abuso del poder público en perjuicio del Estado, ¿no? Y para entender estos conceptos, primero hay que hablar del concepto de lo que significa la función pública, porque la propia esencia de la corrupción consiste en el funcionario o servidor público que se desvincula de los intereses generales del Estado por intereses particulares propios, ¿no? En tal sentido, traiciona el concepto de función pública, ¿no? ¿Qué se puede entender por función pública? La función pública se puede entender como el conjunto de deberes que tienen aquellas personas que desempeñan la carrera pública, ya sea funcionarios o servidores públicos, y que tienen como prioridad priorizar los intereses generales y colectivos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Nos va a mostrar la función pública, cómo es que se desarrollan estas personas, funcionarios y servidores públicos, con distintas actividades, funciones y escenarios que deben cumplir al interior del Estado, ¿no? Y como toda función, tiene que estar regulado en un soporte normativo, ¿no? En estos escenarios destaca la Ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Y que consigna determinados principios que deberían regir la conducta del funcionario servidor público para, digamos, priorizar los intereses colectivos antes de los intereses particulares. Bien. Quiero referirme en primer lugar al principio de idoneidad, que nos dice que el funcionario público debe propender una información sólida acorde a la realidad y debe capacitarse permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.
También quiero destacar el principio de veracidad, ¿no? Que el principio de veracidad nos dice que todo servidor público debe expresarse, ¿no?, de manera transparente y con veracidad en las relaciones funcionales que va a practicar. ¿Por qué son importantes estos principios? Porque recogen, digamos, en la praxis las guías que tiene que llevar el funcionario o servidor público para cumplir con sus deberes. ¿Bien? También debemos destacar distintos deberes, ¿no? Uno de ellos es el deber de transparencia. Esto implica que el funcionario o servidor público tiene el deber de respetar el carácter público de sus actos y determinar que sean accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que los pueda solicitar. También tenemos el deber de neutralidad, por ejemplo, ¿no?, que nos implica que el funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones debe actuar con total imparcialidad, sino que debe regirse al cumplimiento efectivo de sus funciones sin implicar un favorecimiento al administrado, ¿no?, o a algún tipo de tercero, ¿no? También hay una prohibición de presionar, amenazar y acosar. Y la prohibición también, por supuesto, que va a ser objeto de debate y de conversación en este espacio, de obtener ventajas indebidas. Debemos tener claro que el servidor público, el funcionario público, está prohibido de obtener o procurar beneficios propios como consecuencia del ejercicio de la función pública. Como consecuencia del ejercicio de la función pública, el funcionario servidor público únicamente debe, digamos, procurarse el salario que gana de acuerdo a la función que cumple, debiéndose evitar obtener ventajas indebidas que puedan otorgar terceros, ya sea para que se ejecuten las funciones, para que se dejen de ejecutar las funciones o para que se ejecuten de alguna determinada manera en beneficio o perjuicio de un tercero. Entonces, a lo que yo me refiero es que la función pública implica una relación funcional que tiene el sujeto, es decir, el funcionario o servidor público, con lo que administra, ya sea con el patrimonio público, ya sea con una contratación pública o ya sea de acuerdo a las propias normas que determinan la función de este sujeto, con caudales, con efectos, con propuestas de inversión, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que determinar quiénes son los sujetos activos de los delitos que vamos a estudiar. Hay que empezar diciendo que no son delitos simples, que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino que se exige que el sujeto activo tenga una condición especial. En este caso, la condición es la de funcionario público. Y para saber exactamente a qué nos referimos desde el derecho penal cuando hablamos de funcionarios públicos, debemos tener claro el artículo 425 del Código Penal, ¿no? El artículo 425 del Código Penal enumera quiénes son aquellas personas que pueden considerarse funcionarios públicos para el derecho penal, ¿no? Y vamos a mencionarlos, ¿no? El artículo 425 señala lo siguiente: son considerados funcionarios públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa. Hay una ley de la carrera administrativa. Todos aquellos que están comprendidos en esa ley son funcionarios públicos. En segundo orden, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Acá tenemos que construir el concepto de funcionario público desde cómo se llega a ser funcionario público. Y hay tres maneras: por elección, que es la democracia, el voto popular; por selección o concurso público de méritos; y también por designación. Eso quiere decir cuando un funcionario público, en virtud de sus competencias, nombra a otro funcionario público, ¿no? En tercer orden, para el artículo 425, son funcionarios públicos toda aquella persona que mantenga una relación laboral con el Estado. Y en este extremo debemos ser bien específicos al señalar que no importa el vínculo laboral, no tiene que ser una relación laboral formal, solamente se tiene que demostrar un vínculo entre el sujeto y el Estado, de cualquier naturaleza. No importa el tiempo, no importa la forma, no importa el cargo, solo importa acreditar la relación laboral que tiene el funcionario o servidor público con alguna institución del Estado, ¿no? Además, también son funcionarios públicos por adhesión, ¿no?, por extensión, aquellos administradores o depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, incluso cuando pertenezcan a particulares,
¿Por qué esto es importante? Porque en este caso hay una situación de extender, ¿no?, el ámbito de lo que se entiende por funcionarios públicos incluso a personas privadas, siempre y cuando estas personas privadas se dediquen pues a la custodia de caudales embargados por el Estado. También, como no, son funcionarios públicos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Además, los designados o elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Finalmente, el artículo 425 del Código Penal establece que son funcionarios públicos todos los demás indicados por la Constitución Política y la ley. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro quiénes pueden ser funcionarios públicos porque estamos hablando de delitos especiales que no pueden ser cometidos por cualquier persona. Y en este punto también hay que marcar cuál es la diferencia entre un funcionario y un servidor público, porque no son lo mismo. Y la diferencia básicamente está en observar las capacidades. El funcionario público tiene tres capacidades: capacidad de representación, capacidad de decisión y capacidad de vinculación, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad de representación, eso quiere decir que por su propio nombre y función representa a la nación. Cuando hablamos de la función eh, de designación, ¿no es cierto? Estamos hablando que el funcionario público tiene este deber, ¿no?, inherente de tomar decisiones. Eso quiere decir vincular al Estado con las propias decisiones que toma, ¿no? Entonces ahí están las tres funciones: representar, decidir y vincular. Mientras que el servidor público únicamente tiene la facultad de representar, más no de decidir y vincular. Si hablamos en una estructura funcional, quizás podremos decir que el funcionario es quien toma la decisión y quien vincula al Estado con sus decisiones, y el servidor público es quien brinda un auxilio técnico al funcionario. Una vez que tenemos claro quiénes van a ser los autores de nuestros delitos, ¿no?, hay que entender la naturaleza de estos delitos. Y la naturaleza de estos delitos son de infracción del deber. ¿A qué se refiere un delito de infracción del deber? Citando a la Corte Suprema en la Casación 2210 del año 2022 de Lima, entendemos que los delitos de infracción del deber son aquellas conductas en las cuales el autor, ¿no?, infringe, abusa o descuida un deber específico que tiene respecto a su función o a su cargo, que se construye en base a las expectativas sociales que tiene la sociedad respecto al rol que tiene que ocupar este funcionario servidor público. Es decir, en el caso de los delitos contra la administración pública, existe un deber, ¿no?, que tiene el funcionario público, el servidor público, de conducirse adecuadamente en el ejercicio de su función, cumpliendo los principios, las directivas y las normativas de la propia institución a la que representa. Por ejemplo, un juez de la República debe asumir sus competencias respetando la ley de la carrera judicial. Igual un fiscal, la ley de la carrera fiscal. Si no lo hacen, pueden ser sancionados por la Junta Nacional de Justicia, por la Autoridad Nacional de Control, por la OCMA, por la ODECMA, etc. Entonces, a lo que yo quiero llegar para que me entiendan de forma concreta es que el funcionario servidor público se distancia de la persona natural común y corriente en el sentido del deber que tiene, en el sentido de la función que tiene que cumplir. Si no la cumple, se genera una infracción a la expectativa social que se tiene sobre ese funcionario o servidor público. Es decir, hay un reproche mayor para el funcionario o servidor público que infringe sus deberes respecto a la persona que infringe sus deberes y no representa un deber directo con el Estado. Y esto se construye en función al concepto deber, ¿no? No es lo mismo el deber que tiene un ciudadano de ser transparente. Por ejemplo, si yo me encuentro una billetera en la calle con 500 soles, tengo el deber de transparencia general de devolver, ¿verdad? De reportarlo a la policía para que puedan encontrar al dueño, ¿no? Pero ese es un deber social general. El deber del funcionario o servidor público es un deber específico,
que descansa específicamente en la normativa, descansa en la Constitución, descansa en las leyes orgánicas de las instituciones, descansa en los manuales de organización y funciones, en los reglamentos de organización y funciones. Son deberes que están, digamos, consagrados en un dispositivo positivo, en la norma, y que en tal medida implican una responsabilidad del funcionario si se incumple. Responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, ¿no? La doctrina, ¿no?, nacional ha recogido también el concepto de infracción del deber. Por ejemplo, el doctor Parión Ariana, ¿no?, habla que aunque tenga el dominio del hecho, el extraneus, esto quiere decir el tercero, ¿no?, es un cómplice, no puede ser autor. ¿Y por qué el tercero, ajeno a la función pública, jamás va a ser autor en estos delitos? Porque no tiene el deber y porque su participación únicamente puede estar ligada a la complicidad. También el doctor Sánchez Vera nos señala que lo relevante no es el dominio sobre el suceso, sino la infracción del deber. Lo que se cuestiona, por ejemplo, en el peculado, en la colusión, no va a ser la relación funcional del funcionario con el patrimonio público o del funcionario con la operación de contratación, sino va a ser la infracción del deber específico que incumple, de acuerdo a la norma que le corresponda. Entonces, tenemos claro quiénes pueden ser los autores y tenemos claro cuál es la naturaleza de los delitos que cometen y cuál es el objeto del reproche. El objeto del reproche, repito, no es la apropiación, en el caso del peculado, que lo vamos a ver, no es el interés indebido en el tercero, en el caso de colusión, sino es fundamentalmente la infracción a un deber, que hay que ver de qué deber se trata. Por ejemplo, si estamos en el delito de colusión, ley de contrataciones con el Estado, principios, directivas que se incumplen. Entonces, tenemos claro el círculo de autores, tenemos claro la naturaleza, ¿no?, de los delitos que se cometen y sin más vamos a abordar los delitos que hemos venido a conversar, ¿no? Peculado. Vamos a empezar por el delito de peculado. El delito de peculado está en el artículo 387 del Código Penal, ¿no? Y señala lo siguiente: el funcionario o servidor público que por razón de su cargo se apropia o utiliza, dice el tipo, en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados, repito, por razón de su cargo. ¿Por qué es importante que nosotros destaquemos el peculado con una relación funcional efectiva? Porque para que exista el reproche al funcionario público que se apropia o utiliza patrimonio del Estado en su beneficio propio, se tiene que acreditar la relación funcional entre el funcionario y el objeto material del delito. Esto quiere decir que en cualquier dispositivo normativo, la Constitución, la ley, un manual, un reglamento, esté especificado de forma expresa que al funcionario que voy a imputar el delito de peculado, ¿no?, se le relaciona de manera directa con el patrimonio público. ¿Correcto? Entonces hay una relación funcional que se tiene que acreditar. Acreditada la relación funcional, hay que pasar a los verbos rectores del tipo. El primer verbo es apropiar y el segundo utilizar. Son dos verbos rectores que nos van a llevar a las modalidades del delito: peculado doloso por apropiación y peculado doloso por utilización. Pero antes de eso vamos a disgregar, ¿no?, los elementos objetivos del tipo para conocer el delito, por supuesto. Como sujeto activo tenemos al funcionario o servidor público. Ya sabemos que normativamente podemos encontrar el concepto de funcionario público en el 425 del Código Penal. El sujeto pasivo sin duda va a ser el Estado, porque lo que se está afectando es el patrimonio público, ¿no? Al funcionario que tiene en su poder, en su deber, la administración de patrimonio público y defrauda al Estado, que es el sujeto pasivo, y que es obviamente el titular de los bienes que administra el propio Estado, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es la administración pública. ¿Qué es la administración pública? ¿Cómo se construye el concepto de administración pública? Bueno, desde la transparencia,
la eficiencia, ¿no? Los funcionarios o servidores públicos están obligados, ¿no?, a cumplir las funciones conforme a las propias directivas que manejan dentro de sus instituciones o sus leyes orgánicas. Entonces, claro, si se aparta el funcionario público de la custodia, del cuidado, del manejo transparente de los recursos públicos, y por el contrario, destina los recursos públicos a beneficio personal suyo o de un tercero, lo que hace es lesiona la expectativa que tiene la sociedad sobre ese funcionario o servidor público, lesiona la administración pública. ¿Bien? Entonces, ese es el bien jurídico protegido. Volvemos a lo que es la construcción del delito, ¿no? ¿Qué se va a entender por apropiar? ¿Qué se va a entender por utilizar? ¿No? Pero antes hay que ver el objeto material del delito. ¿El funcionario se apropia de qué? ¿O el funcionario utiliza indebidamente qué? El tipo penal nos habla de caudales o efectos. ¿Qué son los caudales? ¿Qué son los efectos? No bastaría para el legislador hablar en términos generales de patrimonio público, ¿no? Hay que estudiar qué se entiende por caudales y qué se entiende por efectos, ¿no? Por caudales, nosotros entendemos a todos los bienes en general, siempre que estos tengan contenido económico y que tengan un valor por sí mismo en el mercado. Un automóvil, el arma del reglamento de aquel policía que la utiliza para prestar servicios de seguridad privada en el día de Franco cuando el arma pertenece al Estado, ¿no? Ese es un caudal. Y los efectos, por el contrario, son objetos que por sí mismo, ¿no?, no representan un valor en el mercado, pero representan un valor económico por eso mismo, por la representación que tienen, ¿no? Como efectos podemos hablar de todos los objetos, cosas o bienes que representan un valor público, es decir, no tienen un valor como tal en el mercado, ¿no?, una postilla, por ejemplo, oficial, sino por lo que representa, ¿no? Entonces, sabemos quién es el autor, sabemos que es el funcionario servidor público que tiene que tener una relación funcional normativa con los bienes públicos. Sabemos qué se entiende por bienes públicos, caudales o efectos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el reproche del funcionario respecto a la administración de este patrimonio público? ¿En dónde se centra el cuestionamiento al funcionario? Lo que dije al inicio de la exposición, el fundamento de los delitos de corrupción o los delitos contra la administración pública, ¿no? Trasladar los intereses generales y, digamos, variarlos por los intereses individuales, ¿no? En este caso, el funcionario se apropia o utiliza indebidamente el patrimonio público. ¿Qué es el peculado por apropiación? ¿Qué es el peculado por utilización? Bien, como su propio nombre lo señala, el delito de peculado por apropiación implica un traslado de la propiedad. Cuando el funcionario público, aprovechando el rol funcional que tiene con el objeto material del delito, traslada la propiedad del bien que en principio es de dominio público a un bien de dominio privado, ¿no? Es decir, estos caudales, estos efectos que pertenecen a la esfera pública, a la esfera funcional, a la administración pública, ¿no?, se les da un traslado a la esfera privada, ¿no? Podría poner acá el ejemplo de un funcionario municipal encargado de una gerencia de administración de finanzas, de tesorería, ¿no?, que traslade el patrimonio público determinado para una causa específica, para un destino específico, a su propio beneficio. Cuando hablamos del peculado por apropiación, vamos a entender que el recurso no regresa más al escenario público. Se distancia de la esfera pública, ingresa a una esfera privada sin voluntad de restitución. Eso quiere decir
que hay un traslado del dominio público al dominio privado y no regresa más. ¿Cuándo se consume el delito de peculado doloso por apropiación? Cuando se da el traslado, ¿no? Cuando se da el traslado de la propiedad pública a una esfera privada. En ese momento se consume el delito de peculado doloso. La otra modalidad es el delito de peculado por utilización, que contrariamente a la modalidad anterior, se destaca una voluntad del autor de restituir y que solo por un momento, solo por un espacio temporal, el autor se vale de las ventajas y beneficios del bien con digamos, la intención posterior de restituirlo. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 3632 del año 2004, Arequipa, ha señalado que cuando hablamos de peculado por utilización estamos hablando de una separación del bien de la esfera pública y una aplicación privada temporal sin consumir el bien para regresarlo a la esfera privada. El peculado por apropiación tendrá tentativa, el peculado por utilización la tendrá, vamos a verlo. Hay que entender qué es la tentativa en primer lugar, recordar la construcción general de la figura de la tentativa, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que recordar de manera quizás breve, y nos va a servir para el siguiente delito, el iter criminis, ¿no? La concepción interna, los actos preparatorios, los actos ejecutivos, la consumación del delito y el agotamiento del delito como tal, ¿no? Cuando hablamos de los actos internos, hay que entender, ¿no?, la concepción interna mental de una persona que se predispone a cometer un delito. Eso sin duda no es punible, no se puede castigar o sancionar a una persona por pensar, así sea un pensamiento malo, ¿verdad? Después vienen los actos preparatorios, ¿no?, que son aquellos que van a dar lugar a el escenario factible para que se llegue a cometer el delito, ¿no?, que tampoco son, digamos, sancionados, salvo que representen un delito por sí mismo. Quizás para poner un ejemplo didáctico, la persona que tiene la intención de asesinar a otra con un arma de fuego, por el hecho de obtener el arma de fuego, ¿no?, si ésta se obtiene sin los permisos necesarios de la SUCAMIC, ¿no?, estará cometiendo el delito de tenencia ilegal de armas. Es un acto preparatorio del posterior delito de homicidio, pero es un delito en sí mismo, ¿no? Y por eso el acto preparatorio es punible. Después vienen los actos ejecutivos, donde ya se efectúa el plan criminal, se lleva de, digamos, una responsabilidad penal, ¿no? Porque ahí se puede dar el delito, se consume el delito, ¿no?, o puede quedar simplemente en grado de tentativa. Entonces, ¿por qué recordamos esto? Recordamos el iter criminis para saber cuándo se consume el peculado, cuándo hay la tentativa y cuándo hay simplemente una situación atípica que no requiere mayor reproche penal. Entonces vamos a construir en base a eso el iter criminis del delito de peculado. Dijimos que en el delito de peculado por apropiación había un traslado de la esfera pública a la esfera privada. Les pregunto, ¿ese traslado se puede frustrar? Si es que se puede frustrar, podemos hablar de tentativa, porque estamos hablando de un delito de resultado. Por el contrario, el peculado por utilización no va a admitir tentativa, porque no existe o cabe el término de intenté utilizar y no lo hice. Sería una conducta típica. O se utiliza o no se utiliza. Entonces, el peculado por apropiación admite tentativa y el peculado por utilización no admite tentativa. Por apropiación admite tentativa porque es un delito de resultado. Se requiere que se pase la propiedad
de la propiedad privada, pública a la privada, y por utilización no va a admitir la tentativa en la medida de que simplemente se requiere la utilización efectiva. Entonces, a modo de resumen de lo que hemos estado comentando, podemos decir que el delito de peculado tiene dos modalidades. La primera, en la cual el funcionario público se va a apropiar del patrimonio público sin intención de restituirlo. Y la segunda, cuando el funcionario público va a utilizar las ventajas, se va a valer de las ventajas del bien con la posibilidad y de hecho la intención de restituir el bien con posterioridad a valerse de las ventajas del bien. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué si existe la voluntad de restituir el patrimonio público, ¿no? Igual hay un reproche penal? Y eso pasa obviamente por la desvalorización de los bienes. Un bien, mientras tenga más utilización, va a disminuir su valor, va a disminuir su funcionalidad. Entonces, ese es el reproche de que se tipifique el delito de peculado por utilización. ¿Hay un ánimo de restituir el bien? Sí. El bien no va a salir por completo de la esfera pública para pasar de modo definitivo a la esfera privada, correcto. Pero lo que se sanciona es disminuir las ventajas o la funcionalidad del bien con el agotamiento, con el uso. Eso es lo que se tipifica, ¿no? Y ya sea el peculado por apropiación o el peculado por utilización, requiere acreditar y probar una relación funcional del funcionario con el objeto. ¿Y dónde se encuentra o cómo se acredita esa relación funcional? Normativamente, ¿no? No se puede inferir, no se puede presumir que existe un deber de custodia, de cuidado, de administración, si no está en la ley. Entonces, tenemos esa distinción y hay que decir también sobre el delito de peculado, que es el delito contra la administración pública que admite una forma culposa. Y para eso también hay que recordar, de modo general, digamos, ¿no? El concepto de la culpa, que se asemeja a la negligencia, ¿no? Al descuido, a la impericia, ¿no? Y que en tal medida también podría cometer una persona que tiene un deber de cuidado, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo también didáctico respecto a un rol funcional que implica un deber de cuidado especial en la sociedad, el caso de los médicos. Los médicos, por su especialidad, por su profesión, ¿no? Tienen un vínculo de deber con el paciente, ¿no? Que va incluso más allá de los límites del deber de cuidado general, ¿no? Es un deber específico, ¿cierto? Que se incumple, por ejemplo, si no se siguen las reglas técnicas de la profesión, los procedimientos para las intervenciones quirúrgicas, etc. En el caso del funcionario público que administra el patrimonio público, se da de la misma manera. Hay un deber no solamente de, digamos, administrar de forma transparente los recursos del Estado, ¿no? Y evitar destinarlos a intereses privados, sino que además hay un deber adicional, que es el deber de vigilancia, ¿no? Y cuando se da este deber de vigilancia, entendemos que al ignorarse se puede dar ocasión a que un tercero pueda llegar a sustraer los caudales o efectos, ¿no? La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 3056 del año 2001, analizó un caso y determinó lo siguiente, dice la Corte Suprema: ha quedado suficientemente acreditada la responsabilidad penal de los encausados en el delito de peculado culposo, toda vez que, en razón de sus cargos, no cumplieron con su función de velar por la integridad y permanencia de los bienes municipales materia del presente proceso, los mismos que debieron administrar y custodiar, permitiendo con su acción inerte tomar acciones correspondientes que desaparezcan inexplicablemente, ¿no? Es decir, lo que analizó la Corte Suprema en este caso era, más allá de si los funcionarios públicos por acción se apropiaron o utilizaron indebidamente el patrimonio público, lo que hicieron fue infringir un deber de vigilancia o de cuidado que tienen sobre estos caudales y efectos. Entonces el peculado admite una figura culposa, ¿ok?
El delito de peculado tiene algunos agravantes, ¿no? Actuar como integrante de una organización criminal es uno de ellos. Otro es cuando aquel patrimonio público que se administra y que es materia de apropiación o de utilización indebida estaba destinada a programas de apoyo o inclusión social, ¿no? También tenemos cuando el agente aprovecha una situación de emergencia sanitaria, calamidad pública, ¿no? Que pueda comprometer la defensa, seguridad o soberanía nacional, ¿no? Otro es un agravante cuantitativo, cuando el valor de lo apropiado sobrepasa las 10 UITs, ¿no? En qué situaciones van a determinar un incremento proporcional de la pena. Entonces, eso es, estimada audiencia, el delito de peculado. Y sin más, vamos a pasar a nuestro siguiente delito, que es el delito de colusión. Cuando hablábamos del delito de peculado, no se exigía un contexto particular. Lo único que se requería era una relación funcional entre el funcionario y el patrimonio público y su apropiación o uso indebido. En el delito de colusión sí se exige un contexto específico y particular, que es el contexto de la contratación pública, en cualquiera de las etapas de las modalidades de adquisición o contratación pública. Estamos hablando de la corrupción de funcionarios en el ámbito de la contratación de servicios, bienes o para la construcción de obras. También para las concesiones o cualquier operación que esté a cargo del Estado. Entonces, ese es el escenario. Primera diferencia con el delito de peculado. En el delito de peculado no se exige un contexto específico. En el delito de colusión sí, que es la contratación pública de obras, bienes y servicios. ¿Qué pasa en las contrataciones públicas? Pasa que hay una persona que tiene injerencia directa, tiene influencia indirecta en las contrataciones con el Estado. Es decir, aprovecha un cargo público que le determina un posicionamiento privilegiado para intervenir en una contratación pública. Y el reproche del delito de colusión precisamente está en que esta persona que tiene que contratar bienes, servicios u obras para beneficio del Estado, termina perjudicando al Estado para un beneficio personal. Y eso nos devuelve la naturaleza de todos los delitos de corrupción de funcionarios. Priorizar los intereses particulares por encima de los intereses generales. Si se quiere contratar, por ejemplo, cuando estábamos en la época del COVID, de la emergencia sanitaria, mascarillas, alcohol en gel, instrumentos quirúrgicos, ¿no? En ese momento, la, digamos, necesidad general era obtener al menor precio bienes de calidad que puedan permitirnos contener la pandemia, ¿no? La realidad nos ha mostrado que se adquirieron bienes con sobreprecio, que se adquirieron bienes de forma tardía, que hubiesen evitado muchos fallecimientos y que finalmente determinó en que no se pagaron las penalidades, entre otras cuestiones. Entonces, eso es la colusión. Funcionario público, sujeto activo, que tiene injerencia, ya sea directa o indirecta, con un proceso de contratación pública, en el cual se tienen que respetar los intereses generales, pero acuerda con el tercero, contratista, representante legal de la contratista, lo que fuese, defraudar al Estado. Y se da una ventaja, ¿no? Una ventaja económica ilícita tanto para el funcionario como para el extraneus, es decir, el tercero. Quien se perjudica va a ser directamente el Estado, ¿no? Y claro, acá viene un tema esencial que siempre es de discusión probatoria con los operadores de la justicia nacional, que es el tema de cómo acredito la concertación, porque una contratación pública puede tener simplemente una omisión funcional o podemos hablar de negligencias administrativas. ¿Cómo sabemos cuando estamos ante una
falta administrativa por un descuido o estamos ante una colusión, ¿no? Y la Corte Suprema nos ha enseñado que la colusión, al ser un delito que se caracteriza por ser subrepticio, no puede acreditarse por la prueba directa. La prueba directa es aquella que vincula de manera indubitable al autor con el resultado. Por ejemplo, el arma homicida, ¿no?, encontrada, que tiene la sangre de la víctima y tiene las huellas del victimario. Esa es la prueba directa. En colusión es muy difícil tener una prueba directa del acuerdo colusorio. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La Corte Suprema nos ha dicho que lo resolvemos con la teoría de la prueba indiciaria o la prueba indirecta, ¿no? Conjuntos de indicios que son ciertos, que son plurales, que son concomitantes y que se refuerzan unos a otros para arribarnos a una conclusión lógica de responsabilidad. Y cuando yo hablo de una conclusión lógica de responsabilidad, de lo que yo hablo es que en función a las máximas de la experiencia, se acredite que hubo algo raro ahí, ¿no? Y la colusión se da en cualquiera de las etapas de contratación, desde los actos preparatorios de la contratación, la elaboración del expediente técnico, la elaboración de los términos de referencia, la adjudicación de la buena pro, la celebración contractual, la ejecución contractual, etc. Entonces, en cualquiera de estas modalidades vamos a ver indicios. ¿Indicios de qué? De un interés indebido que tiene el funcionario público para favorecer a un tercero y desfavorecer al Estado. Por ejemplo, adecuo los términos de referencia específicamente al personal técnico que tienes para darte la buena pro, aun cuando tu personal técnico no esté capacitado para hacerlo. O no cumples con entregarme la obra a tiempo y yo, que debería aplicarte las penalidades de esa obra, no te las aplico, te las perdono. O en la liquidación de obra, ¿no? Termino pagándote todo, yo funcionario público que tengo ¿no?, esta injerencia en la contratación, termino pagando todo por una obra incompleta. En todos estos escenarios he puesto por encima del interés general el interés particular, porque he acordado con el tercero la defraudación del Estado. Pero no siempre se dará la defraudación, y acá se da la diferencia entre lo que es la colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple solamente requiere como verbo rector la concertación. Eso quiere decir que no exige un resultado. Podríamos hablar de una figura de peligro concreto. Lo único que cuestiona el derecho penal es, o que reprocha el derecho penal es, tu funcionario público que te pusiste de acuerdo con un tercero con la intención, subrayo, intención de defraudar al Estado. Solo se tiene que verificar la intención, más no el resultado. Y estamos hablando de la colusión simple. Corte Suprema, recurso de nulidad 1076-2013 Ucayali, habla del acuerdo colusorio. Netamente lo esencial para hablar de colusión simple. Por el contrario, la figura grabada de colusión, ¿no?, ya implica algo posterior, que no es otra cosa que el resultado típico. En este caso, la defraudación patrimonial. Si la colusión simple te exigía única y exclusivamente que exista un concierto, la colusión agravada te exige que la concertación, el acuerdo colusorio, descanse o concluya en un resultado, ¿no?, que el resultado va a ser la defraudación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre colusión simple y colusión agravada. ¿Cómo se va a acreditar entonces la colusión agravada? Con una pericia contable necesariamente, ¿no? La pericia contable va a ser aquella prueba idónea que te va a permitir establecer cuáles han sido los límites del perjuicio patrimonial, ¿no? Te va a decir de manera concreta y específica cómo, cuándo se ha producido el perjuicio, ¿no?
Entonces, claro, es necesaria la pericia contable para poder imputar el delito de colusión agravada, en la medida de que la colusión agravada sí requiere el perjuicio patrimonial. Entonces, podríamos decir que la pericia contable sí sería una prueba directa para establecer el perjuicio patrimonial. Más lo que se necesita para acreditar el acuerdo colusorio va a ser la prueba indiciaria por ausencia de la prueba directa, ¿no? Entonces, claro, esos temas, quisiera agradecer a la audiencia, ¿no? Por su atención y quedo atento a cualquier pregunta, cualquier discusión o debate que se pueda generar a través de lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y espero que sea hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor López, por su magnífica presentación. Sí, primero que nada, hacerles una aclaración y repetirles, ¿no? Que usted nos ha autorizado a poder compartir el importante material que ha tenido bien usted socializarnos exponernos el día de hoy. Doctor, rápidamente quiero compartirle alguna de las consultas que nos han realizado nuestro atento público. Tenemos en sala a poco más de 1.800 personas que se han conectado en esta sesión. A ver, voy a compartir alguna de las preguntas. Estimado doctor, el delito de colusión en su forma agravada se puede imputar al funcionario público que no participó en la concertación, pero tenía pleno conocimiento de dicha concertación y quien además materializó lo concertado por otro funcionario público. Este último, quien era la máxima autoridad de la institución pública que fue detectada. Ah, bueno, estaba la pregunta la había, no está muy clara la consulta que nos han compartido. Bueno, vamos a pasar Creo a... que le he podido entender, ¿ah? Sí, sí, Creo que sí le he podido captar. A ver si me dejas. sí, es la Creo que primera pregunta, doctor. Ujú, sí, creo que la pregunta estaba un poco más orientada a establecer si existe responsabilidad penal para la persona que no concertó directamente con el tercero, pero que tenía conocimiento ujú, de la ujú, concertación y que de manera efectiva contribuyó con actos materiales funcionales a que se llegue a cometer la defraudación al Estado. Creo que va por ahí la pregunta. ujú. ¿No? Entendiendo que es así la pregunta, la respuesta es la siguiente. Sí, claro, hay un aporte criminal, digamos, un aporte criminal que sin duda va a tener una consecuencia, una ventaja ilegítima para el funcionario público. Y las máximas de la experiencia y también los casos que ha construido nuestra Corte Suprema en el análisis de estos delitos nos llevan a entender que existe toda una relación o una cadena de funcionarios y actos funcionales en los cuales puede tener injerencia un funcionario o un servidor público. Entonces, si tiene conocimiento del acuerdo colusorio y además de forma material y práctica viabiliza este acuerdo colusorio para defraudar al Estado con un acto inconcreto, sí tiene responsabilidad. Vamos a ver, estás hablando de un funcionario público, entonces no estás hablando del extraneus, que es cómplice solo porque no tiene el deber funcional. Estás hablando de otro funcionario. Entonces también sería coautor del delito de colusión en ese caso por dos cosas sencillas. Conocimiento del acuerdo colusorio implica su validación y la validación, que además se entiende, digamos, aceptada, ¿no? Se materializa en actos concretos, en resoluciones, en informes, en vistos buenos que pueden determinar a qué se defrauda el Estado. Entonces sí hay responsabilidad. De acuerdo, doctor. Hay una segunda consulta, doctor. ¿Este tiene también visibilidad para este espacio de preguntas, por favor, doctor? A ver, tengo aquí el chat. Ujú. A ver, En la opción de preguntas y respuestas. preguntas y respuestas. A ver. Ujú. Mira, no lo ubico. Creo que si es tan amable podemos hacer la Sí, ok, misma ok, ok. dinámica. Sí, a ver, la pregunta es, ¿podría considerarse a un perito judicial de determinada Corte Superior de Justicia, que es un órgano de auxilio judicial, como un funcionario público? Y en el caso de alguna actuación indebida, más allá de la sanción que puede imponer el juez, ¿qué responsabilidad podría tener? Sin duda hemos sido claros cuando hemos visto el artículo 425. Toda persona que desempeña una relación laboral con el Estado, independientemente de su naturaleza, de su tiempo, de su forma,
puede ser funcionario público. Un perito adscrito a la Corte Superior de Justicia de Lima, por poner un ejemplo, tiene una responsabilidad funcional respecto a, valga la redundancia, las funciones que desempeña. Eso quiere decir, si nos ponemos un poco más específicos, en la elaboración de un peritaje, ¿no? Que sea de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los conocimientos técnicos, ¿no? Sin ninguna vinculación para favorecer o desfavorecer a un tercero. Entonces, sí puede considerarse como funcionario público. Y ahora existen dos tipos de responsabilidades que va a asumir, ¿no? Si direcciona de algún modo su peritaje para favorecer o para desfavorecer a un tercero, podemos hablar de fraude procesal, ¿no? Y también tendrá sin duda una responsabilidad administrativa que va a derivar en un proceso disciplinario administrativo o PAD, ¿no es cierto? Que va a tener que afrontar, ¿no? Entonces, sí es funcionario, sí puede tener responsabilidad funcional, tanto administrativa como penal, por esa situación. Gracias, doctor, por resolver esa consulta. Otra de las preguntas que nos hacen saber nuestros participantes es, doctor, ¿considera que en el Perú existe una problemática sobre el sistema de valoración de la prueba indiciaria en los delitos de corrupción de funcionarios? Considero que hay una práctica jurídica que poco a poco debería desterrarse, ¿no? Cuando hablamos de la prueba indiciaria debemos ser muy cuidadosos, porque tiende a enervar la presunción de inocencia de modo insuficiente. ¿A qué me refiero? Todos estamos presumidos de la inocencia. Se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable, arribando a una verdad procesal lógica que somos responsables penales, porque si no se arriba, seguimos siendo inocentes. En el caso de la colusión, hay que tener mucho cuidado porque la prueba indirecta se tiene que valorar de forma integral y siguiendo las recomendaciones de la Corte Suprema, que en un acuerdo plenario del año 2005 estableció cuáles son las condiciones para valorar la prueba indiciaria. Primero, que sean indicios ciertos. Es decir, los indicios no pueden estar sujetos a contradicción o a cuestionamientos, tienen que ser ciertos. En base a que sean ciertos, además se requiere pluralidad. No se puede condenar a una persona por un indicio único. Indicio único es igual a indicio nulo. Bien, entonces tienen que ser ciertos, tienen que ser plurales. Y sobre todo, doctor Torres, para que lo entienda la audiencia, tienen que ser concomitantes, es decir, tienen que reforzarse los indicios entre sí y orientarnos a una conclusión lógica de responsabilidad. Si hay un indicio que va en dirección A y hay otro indicio que va en dirección B, no se puede acreditar la prueba indiciaria, ¿no? Sería una irresponsabilidad y es una costumbre jurídica que poco a poco debe desterrarse, ¿no? Antes de acreditar el delito se tiene que cumplir cabalmente, ¿no? Con los requisitos de la prueba indirecta o la prueba indiciaria. Entonces, yo considero que no voy a hablar de una crisis o de una situación insalvable, son prácticas judiciales que se tienen que tener mayor criterio, mayor cuidado para valorar la prueba indiciaria. Muchas gracias, doctor. Eh, Otra consulta que quisiera compartirle es, ¿cómo es que se determina el perjuicio económico al Estado en los casos de colusión, doctor? El perjuicio económico fundamentalmente se va a probar con la pericia contable valorativa, ¿no? Pero hay que entender que en los delitos de colusión no es necesario acreditar un perjuicio para imponer una pena, porque hemos sido claros en la exposición al señalar que existe una forma de colusión simple, que no requiere acreditar el perjuicio, solamente la concertación. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si no llegase a un acuerdo el funcionario y el contratista? ¿Qué pasa si se reunieron una vez, dos veces y no llegaron a un acuerdo? Imaginemos respecto a los montos criminales de las ventajas indebidas. ¿Qué pasa? ¿Se podría hablar de tentativa? En el caso de colusión simple, no. ¿Por qué? Porque requiere como verbo rector la concertación, no la negociación, no el intercambio, la concertación. Si no hay concertación, no hay tentativa. Pero en la colusión agravada, si no hay digamos, el perjuicio patrimonial, ¿será tentativa de colusión agravada? No, ¿no? Pasará inmediatamente a tipificarse como colusión simple porque ya está la concertación, independientemente si hay o no el perjuicio. Entonces, para la colusión agravada, la respuesta es que se requiere la pericia contable valorativa, pero que si no estuviese,
aún se podría acreditar la colusión simple. Muchas gracias, doctor. Otra de las consultas que nos comparten es, estimado doctor, ¿es necesario que el funcionario público esté en funciones para que se configure el delito? Por ejemplo, si un policía en su día de Franco comete el delito de colusión, por ejemplo. Bien, inicialmente la respuesta es sí. Se requiere un vínculo funcional activo y en funciones. Pero qué bueno que se ha puesto ese ejemplo de aquel miembro de la Policía Nacional del Perú, que tiene en su custodia, ¿no? Para utilizar estos patrimonios públicos del patrullero, del arma de reglamento, de las esposas, etcétera, ¿no? Esta persona tiene días de Franco, por supuesto, como todos, merece un descanso. Y ese día de Franco hay que preguntarnos, ¿lo libera de sus funciones o no? Y para eso hay que ir, como lo dijimos en la exposición, a los soportes materiales normativos que regulan la función del policía. Si nosotros vemos la ley y el reglamento de la Policía Nacional del Perú, vamos a entender que ellos tienen una responsabilidad continua y permanente de los bienes que administran. Entonces, no habría una, digamos, exención de responsabilidad por el hecho que esté en el día de Franco, ¿no? Mucho más, como hemos visto en la realidad, que aquellos policías utilizan sus días de Franco para servir a la seguridad privada. Imaginemos que utilicen el arma de reglamento para cumplir esas funciones privadas. Obviamente se está priorizando el interés particular por el interés general. ¿Por qué? Si el arma la voy a devolver, si mañana me reincorporo por la desvalorización del bien. Todo bien se desvaloriza. Utilizar las ventajas y beneficios de un bien, utilizarlo, usufructuarlo, llámele como quiera. Pase lo que pase, se da una desventaja, una disminución que implica objetivamente desvalorización del bien. Mientras más se use el bien, menos vale. ¿Es verdad? Entonces, esa sería la respuesta, estimado doctor Torres. Muchas gracias, doctor. Quiero compartirle también esta inquietud que nos hacen saber. A ver, doctor, en el contexto de la administración pública, si un servidor o funcionario incumple su horario laboral y además falsifica sus registros manuales de asistencia, beneficiándose con el pago íntegro de su remuneración por labores que no ejecute en su totalidad, ¿dicha conducta podría configurar el delito de peculado o se enmarcaría únicamente en el ámbito administrativo, quedando sujeta a un procedimiento administrativo sancionado? Es una pregunta interesante, es un caso interesante. Lo primero que tendríamos que determinar es que hay una responsabilidad penal común por delitos contra la fe pública, ¿no? La falsedad de los documentos, ¿no? Ahora hay que ver qué es el peculado. Vamos a repetir lo que hemos mencionado en la exposición. El peculado es por apropiar o utilizar. En este caso se estaría apropiando de dinero que no le corresponde ganar porque efectivamente no brindó las horas que tenía que brindar, ¿no? Entonces es un caso para mí claro de peculado por apropiación, ¿no? Utilizando falsedad documental. Entonces podría haber un concurso de delitos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. ¿Cómo es que se articulan, doctor, las normas de prevención de la corrupción con la tipificación penal de colusión y peculado? Las normas de prevención. Bien, es importante lo que tú has señalado porque el sistema de prevención, ¿no? Está prácticamente de moda, ¿no? Pero sobre todo en las instituciones privadas, lo que es el compliance, ¿no? Para salvar responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero ¿existe algún modelo de prevención en las instituciones, ¿no? Más allá de aquellos controles, ¿no? Que hacen los órganos de control, los famosos OSI de la Contraloría, ¿no? Hay algunos programas de prevención en algunas instituciones, no en todas, no en todas. Pero, digamos, la prevención está orientada más que todo a una capacitación técnica del debido uso de los recursos públicos cuando hablamos de peculado. Es decir, que la persona que, por ejemplo, ingresa a la función pública tenga una capacitación adecuada de su institución de saber cómo es que debe utilizar el patrimonio público y cómo es que no lo debe utilizar, ¿no? Entonces, se tiene que dar esa capacitación en cuanto a los delitos de peculado. En cuanto a los delitos de colusión, lo que se tendría que determinar es una concientización del funcionario servidor público para que priorice los intereses colectivos a los intereses particulares.
para la contratación de una obra, de un bien o un servicio, lo que debe priorizar el funcionario público es que se preste el bien o se construya la obra en el menor tiempo posible, con el menor costo, con la mayor eficiencia, con el mayor equipo técnico. Entonces, eso es lo que se debería dar a nivel de prevención en lo que es el Estado, ¿no? Que dista mucho de los modelos de prevención privado que se dan en las empresas. Muchas gracias, doctor. Doctor, con respecto a la labor de la Contraloría General de la República en la detención temprana de colusión y peculado, ¿le merece algún comentario a usted? Destacar nada más, estimado doctor Torres, las modalidades que tiene la Contraloría General de la República para advertir las irregularidades funcionales y también la importancia que tiene, ¿no? Porque hay que decirlo, un gran porcentaje de denuncias por peculado y colusión empiezan con un informe de control emitido por la Contraloría. Esa es una verdad absoluta. Entonces, claro, la Contraloría puede hacer un control previo, un control simultáneo o un control posterior y detectar irregularidades. Esas irregularidades van a determinar los tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil o penal, que puedan tener los funcionarios involucrados. Y después va a trasladarse a la fiscalía de turno, en este caso una fiscalía especializada de delitos de corrupción de funcionarios, para que pueda valorar el informe de auditoría y tomar la decisión. Si ese informe de auditoría implica la existencia o la posible existencia de un delito, yo, fiscal, abro las diligencias preliminares para iniciar el delito. El tema es cuando este informe se quiera ingresar en una etapa procesal posterior a la actividad probatoria. ¿Cómo es que va a ingresar a un juicio oral, por ejemplo? ¿Va a ingresar como una prueba documental o va a ingresar como una prueba testimonial que va a ir a declarar al plenario el que hizo el informe de auditoría, o va a ingresar como una prueba pericial? Porque hay informes de auditoría que son altamente complejos y que son realizados, por ejemplo, por contadores, tributaristas, etcétera. Entonces, yo creo que la problemática se da en el momento de cómo decide el fiscal del caso incorporar a juicio el informe de auditoría, como un documento que ya está desde el inicio, como una declaración que la va a tener que realizar quien elaboró la pericia, digamos el informe de auditoría, perdona, y finalmente si lo va a ofrecer como pericia, en caso haya una especialización técnica mayor. Eso sería, autor. Gracias, doctor. Em, ¿Qué mecanismos de control interno podrían prevenir, doctor, la comisión de peculado en las entidades públicas, en su entender, en su experiencia? Sobre todo las operaciones de control previo y control simultáneo, que son las menos comunes. Los informes de auditoría de la Contraloría suelen ser posteriores, ¿no? Siempre posteriores, incluso muchos años después. Existe una ventaja que es, digamos, que no es tan laxa la prescripción, ¿no? En los delitos de corrupción de funcionarios, pero igual lo que nosotros vemos en la práctica es que se concluye una obra o se presta un servicio, o se contrata bienes y después de años recién la Contraloría emite un informe de control, ¿no? Que ya después, incluso de más tiempo, termina en una investigación penal, ¿no? Entonces, lo que yo considero como profesional en estos casos es que hay que darle una amplitud y una importancia más, digamos, determinante a los controles previos y los controles simultáneos. Yo creo que ahí está el quid del asunto, ¿no? Gracias, doctor. Em, Nos piden, he visto en las consultas que nos han compartido, que nos pueda precisar, doctor, la diferencia entre peculado doloso y peculado culposo, por favor, que pueda ¿Cómo repetir esa no? parte. No, desde luego. El peculado doloso es aquel que se hace con pleno conocimiento y voluntad del funcionario público. Cuando hablo de conocimiento, voluntad, la suma del elemento cognitivo, el elemento volitivo, ¿no? Me refiero a que el funcionario público conoce que el bien le pertenece al Estado y aún así, conociendo, se lo apropia indebidamente o lo utiliza indebidamente. Ese es el peculado doloso. Y el peculado culposo se da cuando hay una negligencia, es decir, no hay una apropiación o utilización indirecta del funcionario, sino que el funcionario que tiene la obligación de vigilar estos bienes elude esa obligación, ¿no? Mira para un costado, comete una negligencia, un descuido y permite que terceros se apropien de los bienes caudales efectos del Estado. En el peculado doloso hay intención,
En el peculado culposo no hay intención, pero sí hay una violación o un deber de vigilancia. De acuerdo, doctor, un poco más claro para nuestros asistentes. Doctor, si en una colusión agravada por una concertación de una obra, la pericia civil sería suficiente para determinar el perjuicio económico y ya no sería necesario la pericia contable. No, en absoluto. Es necesario la pericia contable, sobre todo porque, como lo dije, estás hablando de una pena sustancialmente diferente a la colusión simple. La colusión simple tiene una pena mucho menor que la colusión agravada, porque lo que se reprocha es la defraudación en sí. Y si vas a imputar, digamos, como titular de la acción penal, el Ministerio Público, vas a imputar una defraudación, tienes que acreditarlo con una pericia contable valorativa. No, no es suficiente la pericia civil. De acuerdo, doctor. Aquí hay una pregunta que es también muy importante. ¿Qué retos plantea la persecución de estos delitos en el contexto de gobiernos regionales y locales, doctor? Es una problemática visible, o sea, para nadie es un secreto que dentro de la administración de los gobiernos municipales, locales y regionales ha habido mucha comisión de delitos de corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos claros. El gobernador regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, caso centralita, caso emblemático del Perú, recluido en un penal, ¿no? Es, claro, importante porque terminan siendo digamos, ¿cómo decirlo? Los titulares del pliego presupuestal, ¿no? Lo dice la misma norma de gobiernos regionales y locales. El gobernador regional, el alcalde, es el titular del pliego presupuestal. En tal sentido, tiene total facultad, total injerencia para manejar el patrimonio público de la institución. Y cómo no, también va a tener una injerencia no indirecta, sino sumamente directa en los procesos de contratación pública. Entonces, claro que hay una problemática respecto a nuestros gobiernos locales y regionales con los delitos de peculado y corrupción. La- Gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿qué opinión le merece, doctor, la ley 32.130? A Que ver. es, sí, específicamente es la ley que modifica el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Mira, antiguamente existía la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP. Eran policías que estaban completamente instruidos y preparados con una formación sólida en la investigación, en labores de inteligencia, ¿no? Seguimiento delincuencial, expertos en el famoso OBICE, observación, seguimiento y vigilancia, ¿no? Entonces, antiguamente había una capacidad, digamos, profesional exclusiva de los policías para la investigación del delito. Con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal del año 2004, se trasladaron las competencias investigatorias a el Ministerio Público, ¿no? Que se entendía un órgano colegiado en derecho, conocedor de las normas, de los límites constitucionales en la persecución penal y que tenía quizás cierto grado de preparación superior a su predecesor. Entonces, en ese contexto, la norma que tú has citado, que es reciente y que de hecho yo he escrito un artículo, invito a la audiencia a poder leerlo, igual se lo voy a trasladar a través tuyo, es un artículo que escribí en la revista Caretas este año dando mi opinión respecto a esta ley, ¿no? No es malo ni es bueno. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la policía siempre tuvo la capacidad de investigar un delito, estamos hablando de la PIP, ¿no? Pero sí debería haber, si hubiese sido excelente, ¿no? Que haya una figura que determine la cooperación de forma expresa entre el Ministerio Público y la policía, pero ya, digamos, aterrizada en protocolos específicos, ¿no es cierto? Porque ahorita hay mucha confusión. El fiscal abre el caso, lo manda a la policía para la ejecución de las diligencias. La policía tiene que ejecutar las diligencias con conocimiento y participación del Ministerio Público. Entonces hay una confusión. ¿Quién dirige la investigación, la policía o la fiscalía? ¿No? ¿Por qué si lo dirige la policía necesita
absolutamente la participación necesaria del Ministerio Público? ¿O por qué, si lo requiere la Fiscalía, no abren todas las investigaciones en sede fiscal y dejan de mandar los expedientes a la policía? Entonces, es una situación compleja. La respuesta, para ser concretos, estimado doctor Torres, es la siguiente, ¿no? Mi opinión es que se debe fortalecer técnicamente a la policía. La policía tiene que tener una capacitación técnica, profesional, digamos, académica constante. Eso tiene que tener la policía. Y la fiscalía tiene que tener realmente, en tanto se va gestando esta capacitación técnica, la Policía Nacional del Perú, la fiscalía tiene que tener un deber de supervigilancia, de seguimiento y de control respecto a los actos que se desempeñan en la sede policial. Muchas gracias, doctor. Muy claro la respuesta que nos ha brindado. Em, Pasando ya a las últimas consultas que tenemos esta tarde, em, en relación a la prevención de la colusión, doctor, ¿qué impacto tiene, en su opinión, la digitalización y la contratación electrónica en la prevención justamente de este delito? Un tremendo impacto porque relativiza requisitos formales absolutamente necesarios. La firma, la firma es una declaración de voluntad que acredita que el documento que se está firmando es correcto. Y por ejemplo, con la instrumentalización de las firmas digitales, eso se ha dejado de percibir. Hay procedimientos formales que, por ejemplo, se daban antes. La apertura de los sobres de ofertas en el OCE, te pongo un ejemplo. Tú querías participar a un concurso público para acceder a una contratación con el Estado, tenías que ir a la sede de contrataciones con tu sobre cerrado y tus sobres se abrían incluso delante de funcionarios que cotejen, ¿no?, la transparencia del acto. Ahora simplemente se sube a un sistema y el sistema puede ser manipulado, ¿no? Hemos visto claros ejemplos donde el sistema puede ser manipulado y como consecuencia de esa manipulación, ¿qué pasa? La filtración de datos. Empresa A está ofreciendo tanto, empresa B tanto, empresa C tanto, entonces yo que soy de la empresa D tengo el acceso de la mano o de la manipulación digital, ¿cuáles son las ofertas? ¿No? O cuál es el personal técnico que se está requiriendo, o cuáles son, digamos, las maquinarias, instrumentos, herramientas con las cuales voy a ejecutar la obra. Entonces, claro, yo considero que si bien aceleran los procedimientos de contratación pública y son importantes para en lo que es materia, tiempo y esfuerzo, sí existen algunos actos que deberían conservar el ámbito tradicional para que sean ejecutados, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Existen diferencias, o bueno, algunas diferencias sustanciales en la regulación de estos delitos, doctor, entre el Perú y otros países de la región? Diría que por una cuestión de penas podría variar. Sin embargo, la construcción es generalmente igual, ¿no? Salvo algunas condiciones muy particulares respecto a agravantes o atenuantes que son de cada legislación. Yo creo que el derecho comparado, al menos en lo que es América Latina y España, ¿no?, que es de donde viene nuestra influencia para la tipificación, ¿no? Considero que no hay, digamos, diferencias sustanciales, solo puntuales. De acuerdo, doctor. Y voy a compartirle una última consulta. ¿Cuál es el tiempo promedio que toma investigar y juzgar un caso de colusión o peculado en el Perú, doctor? Aprox. Bueno, yo diría que en el caso de colusión puede ser más de 4 años. Si contamos todas las instancias, estamos hablando de las naturales por el principio de doble instancia, primera, segunda instancia y la suprema, porque por un tema de los años sí permite acceder a un recurso de casación, ¿no? Y en el caso de peculado aproximadamente, un poco menos sí, pero no creo que baje de los 3 años. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Hemos tenido muy buenos comentarios en el chat, doctor, sobre su participación. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado. Ya lo mencionaba, han sido poco más de 1.800 ciudadanos muy interesados en esta temática. Nosotros hemos estado muy encantados, doctor, de tenerlo en este espacio académico. De repente quisiera dirigirse al público, doctor, ya para poder cerrar esta sesión. Sí, claro, como no, doctor Torres, encantado.
Le agradezco al público su amabilidad con los comentarios. La verdad, he tratado de ser lo más didáctico posible porque sé que el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia hace un gran esfuerzo por llegar no solamente a los profesionales del derecho, sino a la comunidad en general. Voy a compartir contigo, como lo habías prometido al inicio de la sesión, el material, el artículo también que te estoy comentando, que lo escribí en la revista Caretas. Y nada, agradecer, solamente agradecerte, agradecer al público, agradecer al Ministerio de Justicia y a su centro de estudios por tener estas iniciativas tan valiosas de compartir con abogados, con profesionales de otras ramas y con el público en general temas importantes, ¿no? Es una gran labor académica que yo resalto, enaltezco y agradezco. Muchísimas gracias, doctor. Sí, efectivamente es una labor muy importante y en realidad la que tienen ustedes como expositores de manejar un lenguaje muy de fácil entendimiento, sencillo, porque sí, tenemos en nuestro variado público, pues desde estudiantes de primeros ciclos hasta profesionales de esta carrera del derecho y también de otras más que hemos podido verificar. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias a todas las personas y de mi parte, es bueno esperarlas a la siguiente sesión y que tengan, y como he dicho, que continúen teniendo una muy buena tarde. Gracias y hasta pronto. Listo, hasta pronto. Muchas gracias.